Buenas noches, Dios les bendiga. Sean ustedes bienvenidos a Casa de Oración Milpalta. Este es el tiempo de la vida matrimonial y bueno, pues damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de venir a su presencia para ser edificados como matrimonios y que podamos nosotros recibir el consejo sabio de su palabra para poder madurar en nuestra vida matrimonial. Y gracias a los que están también conectados o verán esta transmisión, les damos la bienvenida. Que Dios les bendiga. Vamos a disponer este tiempo para poder nosotros adorar al Señor y que el Señor esté obrando en nuestros corazones. Si gustan los que están aquí ponerse de pie, vamos a adorar al Señor.
esta noche, Señor, todos salgan de aquí, de esta iglesia, de este lugar, reconociendo su más grande necesidad. Todos los que estamos aquí necesitamos de ti, Señor, y tú lo llenas todo. Eres todo, tú llenas todo, eres todo, tú llenas todo, Señor, eres todo, díselo a Él, tú llenas todo, eres todo, tú llenas todo, Señor. Eres
sentarse y tomar su lugar. Pues gracias a Dios por este tiempo de adoración al Señor, y bueno, para nosotros es una bendición, ¿verdad? Porque estos tiempos preparan nuestro corazón para el tiempo de la palabra y pues ser edificados, ¿verdad? Y el tema de esta noche que vamos a tocar se llama Restaurando la comunicación en el matrimonio. Pero para eso vamos a hacer una oración antes de empezar con la palabra y poner este tiempo de enseñanza en manos del Señor. Ahí donde estás, vamos a orar. Si está tu esposa o tu esposo ahí a un lado, pues vamos a orar en este momento para poner esto en manos del Señor. Señor, estamos agradecidos con usted en esta noche por este tiempo que nos permite de venir a su casa, a su presencia, y de estar delante de su trono de gracia en el nombre de su Hijo Jesucristo, para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro en nuestra vida matrimonial. Hoy ponemos nuestro matrimonio en sus manos, y hoy, Señor, reconocemos que usted es el único y sabio Dios, que sabe lo que necesitamos para nuestro matrimonio y para poder vivir y andar como es digno de ti, Padre. Ayúdanos, perdona nuestras ofensas hacia ti como matrimonio que hayamos cometido durante la semana o en el día de hoy. Perdónanos, hoy nos arrepentimos y, Señor, nos despojamos de todo peso y también del pecado que nos asedia, y disponemos nuestro corazón para que siembre usted su palabra en nuestras vidas, y esa palabra que hoy tiene preparada para nosotros produzca fruto y cambios en nuestro matrimonio, fruto que permanezca y que perdure para siempre. Gracias, Señor, gracias por la vida de nuestra esposa, nuestro esposo. Oramos a ti, Señor, y te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bien, yo quiero hablar un poquito sobre esta parte de restaurando la comunicación. Y bueno, pues para nosotros es muy importante también saber que pues la comunicación primeramente empezó, ¿verdad? Dios comunicándose con el ser humano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Él cómo se comunica con el ser humano por medio de su creación. Miren, vayan al Salmo 19, versículo 1 al 4, por favor. Vamos a hablar un poquito de cómo es que empieza esto de la comunicación. ¿Quién es el que se comunica? ¿De dónde proviene, verdad? Dice el Salmo 19, versículo 1 al 4. El salmista está hablando ahí, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara ¿qué? Sabiduría. ¿Ya ven cómo se está comunicando Dios? No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Bueno, ahí podemos ver cómo Dios, ¿verdad?, se comunica mediante su creación. Nos da a comunicar algo. Vayamos a Romanos 1:20, por favor. ¿Qué dice Romanos 1:20? Dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, ¿qué vemos aquí? Dios comunicándose con el ser humano por medio de su creación. Ahora vamos a ver otro ejemplo donde Dios se comunica con el ser humano por medio de su palabra. Vayamos por favor a 2 de Timoteo
3:16. Miren cómo el Señor se comunica con nosotros. Sí. Sí, dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Ok. Entonces, ¿ya vieron? Ahora, ¿qué está utilizando Dios para comunicarse Él con nosotros? Su palabra. Ahora, también quiero decirles que Dios se comunica con nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Vayamos, por favor, a Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, ¿por qué medio ahora Dios se está comunicando? ¿Por medio de qué? De su Hijo. ¿Saben que Dios también se comunica con nosotros por medio de qué? De la conciencia humana. Nos puso conciencia a cada uno de nosotros. Miren, Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ahora, aquí me voy a detener tantito, porque ya vimos que se comunica por medio de la naturaleza, por medio de las escrituras, por medio de su Hijo y por medio de hablar a nuestra conciencia. El detalle que estamos viviendo hoy en día, y siempre se ha vivido, es que a veces el ser humano acalla la conciencia para poderse comunicar Dios con él, le habla su conciencia, pero él la acalla o hace morir su conciencia. Entonces, este tema de la comunicación muchas veces nosotros damos por sentado o por entendido, hermanos, que sabemos comunicarnos y que todo lo que decimos y hacemos está bien dicho. ¿A poco no les pasa eso? No es que está bien lo que yo estoy diciendo, es que yo estoy bien. Yo te estoy diciendo que estoy bien. Tú eres la que no estás comprendiendo. Y así pasa. Damos por sentado que nosotros estamos bien. Y entonces, ¿qué pensamos? Que nos expresamos, correctamente. Ahora, por ahí se dice una frase muy bien dicha. No es lo mismo, fíjense bien, decir lo que piensas que pensar lo que dices. No es lo mismo. No, pues decir lo que piensas cualquiera, ¿no? Siempre te alabaré. Estoy pensando eso, ¿no? Pero pensar lo que digo, no es el tiempo ahorita de alabarle y de cantarle, es el tiempo de la palabra de Dios. Por eso tengo que pensar lo que voy a decir. Muchos pensamos que cualquier problema de la comunicación se resuelve hablando, y es verdad, ¿sí o no? Decía mi papá cuando yo estaba chico, me decía: mira, hijo, no te metas en problemas con la gente, ¿sí? A golpes no se resuelven las cosas, hablando se entiende la gente. Así me decía, ¿no? ¿Y qué crees que yo hacía? Digo, bueno, antes de Cristo, ¿verdad?
Entonces, no, pues no le hice caso al consejo de mi padre, ¿no? Y me metí en muchos problemas. Pero la realidad es que hablando se entiende la gente. Es verdad, pero también es importante considerar escuchar. ¿Cuántos dicen amén? Muchos podemos estar hable y hable, pero no escuchamos. Ahora, hagamos esta pregunta. ¿Somos honestos y responsables en la forma en que nos comunicamos y escuchamos a nuestra pareja? ¿Lo somos? Yo creo que aquí tenemos que ser bien sinceros esta noche delante de Dios, ¿verdad? Si no lo somos, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, ahora sí que me estás poniendo el dedo en la llaga y la verdad es que he fallado en la comunicación y no escucho. Y he pensado que yo estoy bien. Y no se trata de tampoco arreglar el problema sin dejar de comunicarse o de dejar de dirigirle la palabra. O como dicen los chavos, ¿no? Le aplicamos la ley del hielo. Y no se trata de eso. En el matrimonio no debe de haber la ley del hielo. ¿Saben que hasta eso es una forma de comunicarse, la ley del hielo? ¿Qué comunicas? ¿Que estás disgustado, sí o no? ¿Que no quieres hablar con la persona? Pero Dios no nos dejó en la Biblia que aplicáramos la ley del hielo, ¿sí? ¿Verdad que no? Entonces, vayamos a ver por qué es tan importante la comunicación o qué es la comunicación. Fíjense que esta palabra viene de una raíz latina que es communis, que quiere decir y habla de que es un trato y de corresponder las ideas y pensamientos entre dos o más personas. O sea, debemos de tratarnos tú y yo, fíjense, tratarnos personalmente tú y yo para ver si corresponden las ideas que tenemos o los pensamientos y actuemos en un mismo sentir y en un mismo ¿qué? Pensar. ¿Saben que cuando Pablo le dijo a la iglesia que seamos de un mismo pensar y de un mismo sentir? Estaba Dios comunicándose con su iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no estaba siendo del mismo pensar y del mismo sentir. Dios sí se comunicaba con su iglesia, pero ellos no se estaban comunicando ¿con quién? Con Dios. Y entonces distorsionaban las cosas. Entonces, es decir que si dos o más personas se comunican, es para llegar a tener una misma idea en común, para que estemos de acuerdo. Amós 3:3 lo deja bien claro, ¿sí o no? Dice, ¿andarán dos si no están de acuerdo? Pues no, ¿qué necesitan hacer para que anden los dos? ¿Ponerse de qué? Y para eso se necesita comunicarnos, ¿sí o no? Tratarnos, oye, mira, yo sugiero esto, ¿tú qué sugieres? Ponernos de acuerdo. Entonces, también comunicación significa transmitir ideas o tener ideas en común entre dos personas o entre un conjunto de personas. Que tengamos la misma idea, el conjunto de personas. No quiere decir que seamos iguales. Pero fíjense, por decir, aquí en el cristianismo, no somos iguales, somos diferentes uno del otro. Pero estamos trabajando en todos sujetarnos voluntariamente a lo que piensa Dios, a su palabra, porque nosotros sabemos y entendemos qué es lo mejor para nuestra vida matrimonial. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Y nos vamos a comunicar con Él. Señor, ayúdame. No sé cómo resolver la falta de comunicación en mi matrimonio. Se ha roto, necesito restaurarla. Ayúdame. Y es ahí donde Dios va a empezar a ayudarte. Para eso nos manda a la enseñanza de matrimonios, porque nos va a ayudar. Y es necesario hacer buen uso de la comunicación para poder transmitir lo que yo pienso y lo que siento a mi esposa o mi esposa hacia mí. Y esto debe de hacerse con claridad y con eficacia. Oye, ¿te puedo pedir un favor? Sí, dime. Y hasta el otro como que hasta se pone atento, ¿no? Porque a veces nos agrada, ¿no? Cuando nos piden las cosas bien. Sí, dime, ¿me podría servir una taza de café con 2 cucharaditas de azúcar pequeñas, por favor? Ah, sí. ¿Y qué sucede? Estás aprendiendo a comunicarte con claridad y eficacia.
Pero hay quienes dicen, puede pasar lo contrario. Oye, sírveme un café de esos de los que hace tu mamá, ¿no? Y dices, pues ¿de cuáles, no? ¿Cuáles hace mi mamá, no? ¿De cuáles cafés? No, pues ya no se acuerda. ¿Qué falta? Falta de comunicación, ¿verdad? Con claridad y eficacia. Pero también se necesita, miren, escuchar para poder comprender a nuestra pareja. Y entonces comunicarnos es hablar, pero también ¿qué es? Escuchar. Eso es comunicarnos. Hablar y escuchar. Hoy en día tenemos muchas herramientas de comunicación, ¿sí o no? A ver, díganme algunas herramientas de comunicación que tenemos. No tantas, ¿eh? No se amontonen. El celular, ¿verdad? Es una herramienta de comunicación. ¿Qué más? Un mensaje. ¿Por qué medio? Los mensajes por medio de qué? También por medio del celular. Pero otra herramienta de comunicación que podemos tener como matrimonio. Las aplicaciones. ¿Las qué? Las aplicaciones que es Facebook, WhatsApp. Bueno, aplicaciones, pero salgamos de ahorita del celular o de lo tecnológico. ¿Qué otros medios de comunicación tenemos? Fíjense, a veces nos metemos tanto en esto que nos olvidamos que tenemos una hojita con una pluma, ¿sí o no? Para comunicarnos. ¿Cuántos le escriben cartas a sus esposas? Pues ya no, pastor, ya no, porque ya tenemos el celular, ¿no? Bueno, pero ¿cuántos lo hacían? Ese es un medio de comunicación. Todavía se puede hacer, ¿sí o no? O a veces vas al espejo en la mañana y agarras y le pones un corazón al espejo y le pones ahí, te amo, mi amor, que Dios te bendiga. ¿Cuántos dicen amén? Ya nada más una. Ese es otro medio de comunicación, el lápiz y el espejo, ¿sí o no? Es más, tus palabras son un medio de comunicación. Tus movimientos, miren, yo ahorita me estoy comunicando con ustedes, ¿se dan cuenta? Mi cuerpo expresa movimientos y eso es comunicación. Y entonces ustedes me están escuchando también. Nuestros ojos, ¿verdad? A veces algunos comunican con la mirada. Y dices, ay, espérate, no me veas tan feo, ¿no? Y algunos hasta controlan al esposo o a la esposa con los ojos. Ya no estás con todo y el cuello se mueve, ¿no? Pero ya casi ya no van a hacer. Híjole, no, es que se da, hermanos, en el matrimonio. Entonces, ¿qué sucede? Nuestras manos, nuestro cuerpo son los medios de comunicación y es importante considerar cómo nos comunicamos. ¿Por qué? Porque tenemos que darnos cuenta de dónde viene esa forma de comunicarnos. Por ejemplo, voy a ilustrarlo de esta manera, ¿no? Cuando a veces nos disgusta algo que hizo tu pareja, ya sea tu esposo o tu esposa, y te disgusta mucho. Y entonces está tanto el disgusto que te comunicas de una manera que no le dices nada, nada más lo único que agarras es, ¿sabes qué? Luego vengo. Y te vas, le das la espalda y te estás comunicando con tu silencio y con tu huir de la situación. Estás comunicando que estás, ¿qué? Molesto. O hay quienes es al revés, hay quienes están como la gotera continua, dice la Biblia, ¿verdad? Ahí duro y duro y duro y duro y duro. Es que mira esto, es que mira el otro, es que aquí, es que allá, mira, es que tú, y es que no sabes. Y ahí está la situación. Entonces, pero la actitud, tenemos que ver la actitud que está saliendo de qué? Del corazón, la manera de comunicarse, la actitud. Miren lo que dijo Jesús en Mateo 15, 18 al 20, por favor. Mateo capítulo 15, 18 al 20. ¿Me ayudan? La palabra de Dios dice,
malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Fíjense, si nosotros leemos unos versículos antes de esto que acabamos de leer, el contexto viene hablando de cuando los fariseos cuestionan a Jesús. Lo están cuestionando, ¿por qué? Porque sus discípulos de Jesús, ¿sí?, comen sin lavarse las manos. Y Jesús les enseña que la contaminación no es la externa, sino la que, la interna, la que sale de dentro del corazón. ¿Hacia dónde? Hacia afuera. Ahora, ¿qué nos deja ver esto? Que la fuente de nuestra comunicación, ¿cuál es? El corazón. La fuente de tu comunicación y mía es esta. El corazón, perdón. Pero hay varias formas de comunicarnos, como lo decimos. A veces nosotros podemos comunicar lo que hay en nuestro corazón. Si en nuestro corazón hay alegría, ¿cómo lo comunicamos? Hoy en día, ¿cómo lo comunicamos? No. Hoy en día lo comunicamos haciendo los ojos chiquitos. Porque ya tenemos el cubrebocas, ¿sí o no? Ya casi no nos vemos la sonrisa. Ahora ya nomás como los chinitos. Y así nos comunicamos hoy en día, ¿se dan cuenta? Antes, cuando no estaba lo de la pandemia, no, hasta nos dábamos unas carcajadas, ¿verdad? ¿Y qué manifestaba el corazón? Que estaba alegre, que estaba contento. Entonces, de ahí, hermanos, de ahí del corazón sale lo que hay verdaderamente. Y utiliza nuestro corazón, utiliza nuestro cuerpo para comunicarse. De lo más profundo de nosotros mismos sale lo que hay. Entonces, lo que expresamos nosotros es nuestra propia esencia o reflejo de lo que hay aquí. Eso es lo que expresamos. Fíjense, yo hace rato estaba meditando en esto de la enseñanza y ya veníamos para acá, para la congregación, y pasó mi esposa a comprar algo rápido ahí cerca del mercado, o en el mercado, no recuerdo si fue al mercado o cerca, ¿no? Pero bueno, y de repente me quedé observando a las personas, cómo su manera de vestir también expresan comunicación, están comunicando algo que hay acá donde. Sí. Y tú dices, ay, esa persona expresa esa actitud porque eso hay en su corazón, con su manera de vestir. Entonces, todo esto surge de lo más profundo de nuestro corazón, hermanos. Esto es como cuando tú vas a acostarte antes de dormir y te agarras el cepillo dental y agarras la pasta dental y cuando le apachurras, ¿qué crees que va a salir? Pues pasta, ¿verdad? Pues lo que hay adentro, ¿sí o no? Pasta dental, eso va a salir. No le puede salir pintura, ¿verdad? No, pasta dental. Entonces, de lo que hay dentro de ti o dentro de mí, eso nos va a salir. Ahora, fíjense, Dios es bien sabio porque a veces nosotros acallamos nuestra conciencia. Pensamos que nos comunicamos bien, pensamos que escuchamos bien a los demás y que está todo bien, pero Dios va a permitir las circunstancias así de presión para que nosotros expresemos lo que hay dentro de nosotros. Haz de cuenta que somos una pasta dental y que Dios nos va, y tú, ¡ay! ¿Ya viste? Y de repente te sale el enojo, te sale la ira, la gritería, el pleito, el celo, la contienda, la división de lo que hay a dónde. Ahora, gracias a Dios que permite que esas circunstancias sucedan para que nosotros recapacitemos y digamos, Señor, estoy mal. Yo me siento pasta dental, pero no me sale pasta dental, Señor. Cuando me aprietas, me sale otra cosa. Y ahí es en el matrimonio donde Dios permite las fricciones. ¿Para qué? Para que nosotros nos demos cuenta que hay dentro de nosotros. Para que nos conozcamos bien y aprendamos a comunicarnos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, lo que yo tenga en mi corazón es lo que voy a expresar
por medio de lo que hablo. Y entonces lo que yo hablo tiene que ser congruente con lo que hago, hermanos. Porque cuando han visto a una persona que le dice, oye, son las 10 de la noche, y te dice, y la persona agarra y te dice, sí, son las 10 de la noche. ¿Verdad que no? Eso es incongruente, ¿sí o no? Mis palabras con lo que estoy haciendo. No, nosotros debemos de ser congruentes, que nuestras palabras vayan con lo que actuamos. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque si no pasa eso, entonces caemos en una apariencia ante la esposa, o la esposa ante quién. ¿Y saben cómo se le llama a eso? Engaño del corazón. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Dios usó la vida del profeta Isaías para hablarle a su pueblo Israel? Miren lo que les dijo en Isaías 29:13, por favor. Libro del profeta Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Miren, ellos cayeron en este error o en este engaño del corazón, el de pensar que se estaban comunicando bien con Dios, el simple hecho de que nada más se acercaran, gloria a Dios, aleluya, alabado sea Jehová, y con sus labios lo honraban, pero por acá de este lado, ¿qué creen? Con su corazón estaba lejos de quién, de Dios. ¿Por qué? Porque no les convenía pagar la luz completa, no les convenía pagar el agua cuando llegaba el recibo. No había, ¿verdad?, recibos en aquel entonces. Digo, estoy parafraseando un poquito con la actualidad, ¿sí me explicó? Entonces, ¿qué sucede? Sucede esto, que ellos no estaban verdaderamente siendo congruentes de sus palabras con sus hechos. Entonces ellos les decían, no, tú, como en otros lugares, ¿no? Tú no te preocupes, tú ven los domingos a la congregación y con que des tus diezmos no hay problema, Dios te va a ayudar. Ah, caray, ¿dónde dice eso la Biblia? Que con que des tus diezmos Dios te va a ayudar. ¿Verdad que eso no dice la Escritura? Pero entre semana, no, es que pastor, pasó esto y pasó lo otro. No te preocupes, Dios sabe que eres débil. Es que engañé a mi esposa, pastor. No te preocupes, Dios lo sabe. ¿Cómo no te preocupes? Pues sí, con tus labios piensas alabar a Dios, pero tu corazón está lejos de quién. Ellos habían caído en este pecado, en el engaño de su corazón. Muchas veces nosotros podemos caer en una apariencia donde no estamos siendo honestos con lo que hay en nuestro corazón. Créanme, necesito yo hablar con mi esposa y ella conmigo y ser honestos. Necesitamos la honestidad para todo, hablar la verdad. Aún quiero decirles que en nuestras debilidades necesitamos hablarnos la verdad. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Por qué? Porque si mi corazón está contaminado, se vuelve una fuente de agua amarga. ¿Qué dice Santiago? Por favor, vayamos a Santiago capítulo 3, versículo 10 al 12, por favor. Santiago capítulo 3, versículo 10 al 12. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce.
Fíjense, está muy claro, ¿no? No puede salir de nosotros que decimos, es que yo soy cristiano, yo amo a Jehová, yo lo bendigo, yo lo alabo, y estar viviendo de una manera incorrecta. Ahora, voy a aclarar algo, hermanos. No estoy hablando de ser perfectos así como si fuera algo mágico, no. Estoy hablando de un proceso que se le llama el proceso de santificación. Desde el momento que tú decides creer en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador y viene a ti el nacer de nuevo, desde ahí te posicionas en Cristo y eres santo. Pero de aquí en adelante empieza el proceso de santificación. Aquí ya es responsabilidad tuya trabajar en santificarte cada día de vida que Dios te preste. ¿Y cómo lo haces? Aprendiendo a tener una comunicación ¿con quién? Con Dios. Cuando tú tienes esa comunicación con Dios, ¿qué sucede? Te vas a dar cuenta cuando te equivocas e inmediatamente vas a ir y le vas a pedir perdón a Él. Y si llegaste a ofender a tu esposa con una mala actitud, también vas a buscar ponerte a cuentas ¿con quién? Con tu esposa, o la esposa buscar ponerse a cuentas ¿con quién? Con el esposo. Aquí se está trabajando en tener una buena comunicación, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero decirte que tú estás esforzándote y siendo valiente. ¿Por qué? Porque estás trabajando en el proceso de santificar tu matrimonio. Entonces ahí, poco a poco, vas a ir dándote cuenta que tu corazón está siendo limpiado y transformado y te vuelves una fuente de agua dulce. Ya no una fuente de agua amarga. Pero, aquí hay un pero, hermanos. Que si dejamos de trabajar, ¿qué creen que va a pasar con nosotros? Se va a contaminar nuestra fuente matrimonial, nuestro corazón matrimonial se va a contaminar. Y al rato de nosotros, cada ratito vamos a estar peleando, vamos a estar con una ambición egoísta. Es que yo quiero esto, pero si tú quieres lo tuyo, pues haz lo tuyo, yo también lo mío, y ya tú trabaja por tu cuenta, yo por la mía, y cada quien su dinero, y cada quien que se compre su comida. Híjole, se puede llegar a estos extremos, ¿eh? Sí los hay, quiero decirles. El problema es que aún hasta dentro del cristianismo los llega a ver. ¿Qué necesitamos? Simplemente trabajar en que nuestro corazón sea transformado por Dios. Y entonces, ¿qué va a brotar de nosotros? ¿La gloria de quién, hermanos? La gloria de Dios. Entonces, la fuente de donde se genera todo lo que queremos comunicar, ¿de dónde es? De nuestro corazón. De ahí es la fuente de donde se genera. Miren, yo hace ratito fui a ver a mi sobrina en una carrerita. Ya estábamos aquí y tuve que subir aquí a 2 cuadras a la iglesia infantil. Y fui a ver a mi sobrina. Y ella está pequeña, tiene 1 año y medio, creo, más o menos. Desde hace como unos 6 meses atrás, yo cada que la veo, siempre la cargo y siempre le comunico el alabar a Dios. Y siempre me la cargo y le digo, vente, vamos a alabar al Señor. Bueno, van a creer que ahora la niña me ve, y cuando me ve, ¿qué creen que hace? Le levanta la mano. Ya se comunica conmigo, ¿se dan cuenta? Y es algo muy hermoso. Ahora, a mí, yo sé que es mi responsabilidad también sembrar en ella que ella alabe al Señor. ¿Para qué? Para que su corazón, conforme vaya creciendo, sea una fuente de agua dulce. Y entonces de su corazón brote la gloria de ¿quién? De Dios, hermanos. Y es una oportunidad, porque esos niños son como una plastilina. Son fáciles ahorita de qué, pero van creciendo, y si desde ahorita no los vas moldeando en los caminos del Señor. Por eso el Señor no se equivocó, ¿verdad? Los padres, cuando les habló al matrimonio y les dijo, instruyan al niño en su. ¿Por qué no le dice instruye al joven? ¿Por qué le dice al niño? Porque sabe que en la etapa de niño es donde se puede ¿qué? Moldear más fácil. Ya va creciendo el niño y se vuelve joven, y si tú no lo instruiste desde pequeño en las cosas del Señor, él mismo, el mundo te lo está instruyendo, te lo está
malformando o te lo está moldeando a la manera del mundo. ¿Y sabes cómo es la manera del mundo? La manera del mundo es algo que se le conoce como el espíritu del anticristo. ¿Por qué? Porque se mueven bajo principios que están en contra de ¿quién? De Cristo. Y es más, te voy a decir, y esos principios te llevan a veces hasta odiar, hasta matar, hasta robar, hasta mentir. Eso se llama terrorismo. Y es algo bien peligroso. Y ya crece de joven y, oye, vamos a la iglesia. ¿Y a qué voy? Ve tú. Si yo quiero ser así, ya se rebelan contra la autoridad. Y ahí es donde cuesta más trabajo que moldearlos, hermanos. Cuesta un montón de trabajo porque ya se hicieron sus propios argumentos. Por eso es importante nosotros como matrimonio trabajar, hermanos, en que nuestro corazón se esté formando como Dios quiere para que de nosotros brote la gloria de Dios. Miren lo que Dios le dijo a la iglesia de Apocalipsis. Apocalipsis 3, 15 y 16. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Fíjense, ¿qué nos deja ver esto? Que a Dios no le agrada el doblez de nuestro corazón. No le agrada. Preferible, mejor reconocer delante de Dios y decirle, Señor, yo estoy mal. Yo estoy teniendo actitudes incorrectas para comunicarme con mi esposa y con los demás. Perdóname, Señor. Necesito tu ayuda. Endereza mis caminos. O como el salmista David le podemos decir al Señor, Señor, ordena mis pasos con tu palabra, para que ninguna iniquidad se enseñoree de ¿quién? De mí. O David le decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. ¿Podemos decirle eso a Dios, sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Y ahí ya nos estamos comunicando con Él y estamos siendo sinceros. Le estamos hablando la verdad, Señor, estoy mal, reconozco que necesito tu ayuda, pero no quiero seguir caminando en esta tierra aparentando con mis labios y externamente con mi cuerpo que te alabo, que te bendigo, que te adoro y que mi matrimonio está bien y nada más cuando venimos a la congregación nos llevamos bien chévere, pero ya cuando nos vamos de la congregación, no hombre, puros sombrerazos, chanclazos y sartenazos, ¿verdad? No, el Señor no quiere eso. El Señor quiere que seamos honestos. Y Dios nos va a ayudar. Dios no se agrada cuando hay doblez. Y de acuerdo a como sea la condición de nuestro corazón, así mismo será lo que salga de él. Por lo tanto, la comunicación en nuestro matrimonio es un reflejo de lo que hay en nuestro corazón. ¿Cómo te comunicas tú con tu esposa hacia con tus familiares o con otros matrimonios? ¿Cómo te comunicas? Tenemos que reflexionar profundamente esta noche. Si nos estamos comunicando en orden o en desorden. Porque si no hay una comunicación ordenada de nosotros como matrimonio a otros matrimonios, eso habla de que no estamos teniendo comunicación, estamos de acuerdo con el Señor y menos entre nosotros. El Señor es un Dios de orden. Y si nosotros juntos nos comunicamos con Él, va a ordenar nuestro matrimonio y nuestro matrimonio va a reflejar su orden. Pero si no, algo está pasando. Ahora, Dios nos está hablando esta noche para que nosotros recapacitemos. Porque podemos caer en ese engaño de pensar, no, todo está bien, pastor. ¿Cómo han estado? Como todos los buenos mexicanos, bien, gracias a Dios, pastor, ¿no? Pero la realidad es que no está bien el matrimonio. Algo está pasando ahí en el corazón del matrimonio y probablemente ya se cayó en un engaño. La Biblia dice que nuestro corazón, ¿cómo es, hermanos? Jeremías 17:9, por favor. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá?
10, por favor. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Fíjense, ¿se acuerdan de un matrimonio en el libro de los Hechos? De Zafira y Ananías. ¿Sí lo han leído? Vayamos a Hechos capítulo 5, por favor. Ananías y Zafira, perdón. Hechos 5:1. Dice así: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió ¿qué? Una heredad. Fíjense, la vendieron. Ahora, esto nos da a entender ahorita algo muy importante. Dice el versículo 2: y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies ¿de quién? De los apóstoles. La escritura nos deja ver entonces que Ananías y Zafira estaban de acuerdo en vender la heredad. Sí, está bien. Y se habían puesto de acuerdo para entregar todo lo que se vendiera la heredad, entregárselo a los apóstoles, porque ellos eran los hombres que estaban administrando lo que llegaba a los recursos a la congregación para el sustento de la iglesia. Había persecución, había escasez, había hambres en ese momento. Y entonces la iglesia necesitaba apoyo. Entonces, estos venden el predio o la heredad, pero le sustraen. Y también su mujer lo supo y no hizo nada, hermanos, Y lo trajeron a los pies de los apóstoles solo una parte, ya no toda. ¿Qué nos deja ver que había en su corazón? Avaricia, ¿verdad? Es un pecado. Ahí había avaricia. Lo mismo que al joven rico, ¿se acuerdan? Había avaricia. Y entonces dice, y lo trajeron a los pies de los apóstoles, y dice el versículo 3, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Fíjense, ahora, a mí me impacta cómo operan los dones espirituales en los hijos de Dios. Pedro ya era un ministro en la iglesia aquí, ya estaba como pastor y estaba operando el don de discernimiento de espíritu ahí. ¿Qué había detectado en el espíritu de la persona de Ananías? Mentira. ¿Ven cómo operan los dones en los ministros? Sí, Dios da dones a su iglesia para edificar a la iglesia. Ahora, todo esto tiene un propósito. Dios tenía un propósito con este matrimonio, pero también con toda la iglesia, hermanos. Y luego le dice el 4, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Pues sí. Y vendida, ¿no estaba en tu poder? Pues sí. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? ¿Qué puso en su corazón? Mentir. Eso puso en su corazón, el mentir. Ahora, se dejó engañar por su corazón. Su corazón vio la cantidad de dinero y dijo, no, pues es mucho, ¿no? Para la congregación, al cabo, pues, son muchas familias, otros que pongan más. Y nosotros pues nada más ponemos la mitad del terreno y lo demás nos lo llevamos a gastar a Cancún en tiempo de pandemia. Híjole, qué tremendo, ¿no? Pero por ahí dice la escritura que cuando te comprometas con Dios, cumple lo que has prometido, porque más vale mejor no que no comprometerte con el Señor. Estos ya estaban comprometidos con el Señor, de entregar todo. Y mira lo que pasó. El 5. Al oír Ananías estas palabras, ¿qué dice? Cayó y ¿qué? Expiró.
Y vino un ¿qué? Un gran temor sobre todos los que ¿qué? Lo oyeron. Fíjense, Dios utilizó esta circunstancia para producir en la congregación temor de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Qué estaba pasando en la congregación? No todos tenían que... ¿Sabes cómo nos damos cuenta que no estamos teniendo temor de Dios? Porque menospreciamos la mesa del Señor. Como matrimonio, mi amor, vamos a tener un tiempo de adoración o de comunión entre semana con el Señor en la noche. Tengo harto sueño. Mañana en la mañana. O a veces la esposa le pide al varón: oye, mi amor, ¿puedes hacer una oración para darle gracias a Dios por los alimentos? Ay, que ore tu hija. O que ore tu hijo. Cuando el responsable de poner el ejemplo de cómo se debe de orar en la mesa, ¿quién es? ¿Y sabes por qué no lo hace? Porque no tiene temor de qué. Pero ya cuando vienen las consecuencias, dígole: ay, Señor, no, se murió. Pues sí, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, necesitamos recapacitar que no estamos teniendo una buena comunicación contigo y por lo tanto no podemos tener una buena comunicación entre nosotros. Y mucho menos nosotros como matrimonio con otros ¿qué? Matrimonios. Por eso el tema de hoy se llama restaurando la comunicación, hermanos. ¿Y saben cómo se comienza a restaurar nuestra comunicación? Primeramente reconociendo que lo más seguro es que como matrimonios hemos perdido ya nuestra comunicación. ¿Con quién? Ya no pasamos tiempo juntos orando a Dios. Ya no pasamos tiempo juntos alabando a quién. Ya no pasamos un tiempo juntos estudiando la palabra de quién. Ya ven cómo ya se rompió la comunicación. Y pueden venir otras circunstancias más difíciles. Y miren, no nada más con Ananías. Miren lo que pasó después, el 6. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante, ¿qué pasó? Ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y dice el 11, miren lo que pasó. Vino gran temor sobre quién. ¿Verdad que nosotros no queremos que pase eso aquí en la congregación? Pero ¿sabes qué? Realmente necesitamos reconocer que nos falta temor de Dios. El jueves estábamos dando una enseñanza aquí y los que vinieron se darán cuenta cómo es que estábamos hablando del carácter de Santiago, el hijo de Zebedeo, el hermano de Juan, el apóstol. Y ellos eran de un carácter fogoso, de un carácter bien apasionado, tanto que le dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que oremos y que les caiga un rayo? No tenían temor de Dios. Eran bien ambiciosos. ¿Por qué? Porque su madre se los enseñó. Quería su madre que uno se sentara a la derecha de Dios y el otro ¿a dónde? No tenían temor de qué. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué nos deja ver esto? Que entonces Dios tuvo que tratar con él, tuvo que enseñarle a ser un discípulo verdadero, fiel y digno de confianza. ¿Cómo le explicó? Bueno, lo explicó de la siguiente manera. Se tuvo que tomar a Juan, a Pedro y a Jacobo para llevarlos al monte de la transfiguración, y después de ese acontecimiento los llevó a que vieran cómo fueran testigos de cómo él resucitaba a la hija de Jairo, y luego de ahí los llevó a que estuvieran con él en el Getsemaní para que vieran la lucha que pasaba el Señor Jesucristo pidiéndole a Dios: Señor, no se haga mi voluntad sino la que.
¿Y sabes qué es lo que pasó cuando ellos estuvieron en el monte de la transfiguración con el Señor? Lo que pasó fue lo siguiente, que al oír la voz del Padre, cuando dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, ellos dicen que se postraron y tuvieron gran temor en su corazón. Un verdadero discípulo o un verdadero matrimonio en Cristo Jesús aprende a escuchar la voz de Dios, se postra delante de Dios todos los días y eso genera temor de Dios. ¿En dónde? En nuestro. Cuando hay temor de Dios en el corazón, lo vamos a comunicar a los hijos y a los matrimonios de los vecinos y a los matrimonios de la congregación y a los matrimonios que nos encontremos en el camino. Pero cuando no hay temor de Dios, ¿qué crees que vamos a comunicar? Sí. Obras de la carne. Vamos a andar como en el tiempo de los jueces. ¿Qué era lo que pasaba en el tiempo de los jueces? Cada matrimonio hacía lo que bien. ¿Sabes que eso se llama anarquía? Y la anarquía es estar en contra de la autoridad. Eso estamos viviendo ahorita. El mundo está totalmente, se está así, pero hagan de cuenta que yo estoy viendo así como cuando sumas 10 por 10 en la calculadora, pero así se está multiplicando la maldad. Miren, viene más duro. El problema es que a veces no nos estamos percatando de que viene el asunto duro y no nos estamos preparando. A muchos matrimonios les va a tocar esa situación con sus hijos y muchos no van a saber qué hacer. ¿Y qué creen que van a hacer? Ay, hijo, papá, ¿qué crees? Te va a llegar el hijo y te va a decir, papá, ¿qué crees? El maestro de música dice que es tanatólogo, que es psicólogo, dice que él no es maestro de música, pero que sabe tocar la guitarra y dice que yo me la debo de creer que soy músico. Y ¿sabes? El muchacho que le ayudan ahí es homosexual, papá. Y el papá dice, está bien, hijo, no te preocupes, mientras te enseñe todo está bien. ¿Sabes qué le va a enseñar? A ser como él. Ya casi falta que le diga, saca el campeón que está dentro de ti. Eso es lo que está transmitiendo el mundo. Irreverencia a Dios, anarquía. Ahora, ¿por qué estamos tocando este punto? Porque esto habla de cuando no hay comunicación con Dios. Zafira y Ananía dejaron de tener comunicación con Dios. Y les ganó la carne a los dos. Y vinieron las consecuencias. Ahora, ¿por qué toqué este punto? Porque estoy hablando de que el corazón como es, dice Jeremías 17, 9 y 10. Engañoso y perverso. La palabra engañoso habla de algo torcido e hinchado de orgullo y fraudulento. Y la palabra perverso habla de algo que es tan malo, tan malo, tan malo que no tiene la capacidad ni la fuerza para vencer su propia maldad. Así es el corazón del hombre, sin Dios. Y aún con Dios, si te desconectas de vivir una vida con Cristo, tu corazón te puede ¿qué? Engañar. Te seduce y te arrastra, ¿no? Sí, y eso va avanzando, porque vamos viendo el matrimonio, en vez de ir madurando o irse fortaleciendo, ¿verdad? Se va deteriorando cada vez más. Y no solo se va a reflejar como vemos ahorita en el corazón solamente de ellos, sino aún de los hijos, ¿verdad? Y entonces es donde el matrimonio se va a tambalear, donde va a decir, y ahora, ¿por qué todas estas cosas? ¿No? Yo no les enseñé esto. Han escuchado matrimonios que dicen, es que yo no le enseñé esto a mi hija, esto yo no le enseñé a mi hijo. ¿Cómo es que aprendió esto? ¿Cómo es que vino esto a su vida? Y realmente es esta la causa. La causa es porque no se tiene ese centro, ¿verdad? A Cristo, a Dios en el matrimonio. Podemos decirnos cristianos, pero realmente no considerar los principios y los mandamientos del Señor. Entonces eso, al no obedecerlo, al no estar nosotros
en su palabra, nos va a hacer tambalear y eso va a traer consecuencias en los hijos. Hay una persona que nos mandaba un audio y, sí. y realmente nos deja ver mucho de esto que está compartiendo mi esposo, porque realmente a esto se va a enfrentar los matrimonios, a esto se están enfrentando ya. Y ella nos comentaba un caso de su familia donde nos decía sobre la parte de ella ser angustiada, la verdad, en el momento de expresarlo estaba angustiada de alguien de su familia, una de sus sobrinitas que está en la escuela y que, bueno, sabemos todos, ¿verdad?, que ahorita pues es por medio de Zoom, por medio de todo esto, y muchas veces cuando los papás no están detrás de los hijos, checando qué están viendo, qué les están enseñando, mínimo pues estar viendo toda esta parte, el mundo y Satanás está tomando control y ventaja. Esta personita nos decía que esta pequeña tuvo que aceptar leer una Biblia satánica a causa de que el maestro les pidió que lo tenían que hacer, y si no, pues ya saben, ¿verdad? Los maestros a veces pues causa desaprobación, ¿no? Que no lo hagas. Y entonces los padres tuvieron que aceptar que lo hiciera la niña. Bueno, hoy el problema es muy grave. La niña está ida, así literal nos decía. Dice, está ida, se revela todo, y bueno, infinidad de cosas. Entonces ahora están preocupados y son cristianos al parecer. Ahora están angustiados porque ya les han dicho que la tienen que llevar a un psiquiatra. Entonces imagínense, ¿no? El problema no se ve que disminuya, al contrario, avanza y avanza. Eso es lo que se está enfrentando hoy en día los padres. De verdad, no solo es por esa línea. Hay muchas líneas donde están atacando a los niños, a los jóvenes. Hay muchas formas que, mira, si tú hablas con un joven de este tiempo o con un niño de este tiempo, más o menos, y tienen la libertad de expresar lo que están viviendo, de verdad te vas a sorprender de cosas que de momento dices, no creo que esté pasando. No, sí está pasando. Están pasando muchas situaciones que está avanzando esa parte, pero precisamente estamos viendo hoy aquí los principios, la forma de cómo nosotros evitar que estos acontezca en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, ¿no? En nuestros sobrinos, parientes, o sea, porque si vamos tomando nosotros este consejo, vamos a poderlo también dar y evitar que entonces, ya que está el problema, querer hacer algo, y ahí está lo triste, ¿no? Sí, creo que Dios nos está avisando que nosotros procuremos mantener nuestra relación como matrimonio juntos con Dios, estar en comunicación, para que también entre nosotros se dé esa buena comunicación y la tengamos con los hijos. Y eso, hay protección, quiero decirte que hay seguridad y hay protección cuando tú estás en esta cadena, sometido a esta cadena de autoridad y de bendición. Entonces, nosotros nos queda ahorita reconocer, ¿no?, que si en algún momento hemos roto nuestra comunión con el Señor, nuestra comunicación, Señor, perdónanos. Pablo veía esto en los matrimonios de Corinto, que miren que el consejo que les dijo, y con esto terminamos, para que pudieran restaurar bien su comunicación con el Señor y entre ellos mismos. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1, por favor. Sí. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cuáles eran las promesas, o una de las promesas que Pablo se refiere aquí cuando menciona esto, que tenemos tales promesas? En el capítulo anterior, Pablo habla de que nuestro cuerpo es templo de él, en el capítulo 6.
En los últimos versículos del capítulo 6 habla eso Pablo, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que qué comunión tienen la luz con las tinieblas o con Belial, ¿verdad? No tienen nada de comunión. O sea, no debes ni de tener comunicación con las tinieblas. Y entonces les dice, limpiémonos de toda contaminación de la carne. ¿Cuál es la carne? Pleitos, enojos, celos, contiendas entre ella y yo como matrimonio, ¿no? Hablando de esto, flojera, pereza, desidia, y todo eso carcome, todo eso va acabando y no nos permite, ¿no? Vivir una vida espiritual. Limpiémonos de eso, o sea, limpiarte quiere decir, ay, ya me ensucié, me lo quito, quítate eso de tu matrimonio, quitémonos eso de nuestro matrimonio. Señor, perdónanos, nos hemos ensuciado con la flojera, nos hemos ensuciado con la irresponsabilidad, con la gritería, perdónanos. Con el enojo y la ira, perdónanos, Señor. Y entonces dice, de toda contaminación de la carne y de espíritu. Cuando se practica la obra de la carne, el espíritu de la persona se vuelve bien mañoso, como el de Zafira y Ananías, se vuelve hasta mentiroso. Y aparenta, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Verdad, mi amor, que estamos bien? Y por acá la agarra a golpes, ¿no? Entre semana, no, que todo bien. ¿Qué te pasa? Es que me caí y le dio un trancazo. ¿Cómo que se cayó? O sea, se vuelve malicioso el espíritu de la persona. Y dice, perfeccionando la santidad en el temor de ¿quién? Mira, el temor de Dios es el tener un deseo fuerte y profundo de estar conscientes de que vivimos diario delante de la presencia de Dios y que diario nos ve todo lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hablamos y lo que hacemos. Diario nos ve. No podemos esconder de Él nada, hermano, hermana, nada. Ni un mal pensamiento que no lo hayamos creído acá, no lo podemos esconder delante de Dios. Ahora sí que más nos vale mejor declararnos culpables, Señor. Perdóname, reconozco mi pecado como David, sé propicio a mí y límpiame. He fallado, como decía la alabanza, o dice la alabanza, ¿no? He pecado, ¿no? He fallado, me he dejado llevar por mis deseos carnales, Señor, me he contaminado de eso. Y lo demuestro en mis actitudes porque no hay temor de Dios. Me paso los altos, no pago la tenencia, saco la verificación ahí debajo del agua, y no, muchas cosas que, miren, es un sinfín hablarlo de cómo se mueve el mundo. Perdónanos, Señor. Y bueno, hasta aquí la vamos a dejar porque gracias a Dios, porque la enseñanza está más larga, la vamos a continuar la próxima semana. ¿Cuántos hemos sido edificados por el Señor esta noche? Vamos a hablar con Dios. Vamos a sincerarnos esta noche con Dios. Y pedirle perdón, Señor, perdóname, sinceramente me arrepiento. No tengo nada que ocultar delante de ti, ayúdame. Pónganse de pie, hermanos. La Biblia nos da un consejo como cristianos y nos dice que no contristemos al Espíritu Santo de Dios. Y los pecados que contristan al Espíritu Santo de Dios es el saber hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es pecado. Lo resistimos porque muchas veces Él nos está llamando a estar orando, a estar entregando nuestra vida, postrándonos, adorándolo, y no lo hacemos y lo resistimos. O le mentimos como lo hizo Ananías y Zafira, ¿no? Que le mintieron al Espíritu de Dios. Y esos son pecados que nos llevan a contristar al Espíritu Santo en nosotros. Por eso a veces percibimos
como que Dios no está con nosotros, pero es porque nosotros mismos hemos cometido pecados, nos hemos contaminado con las obras de la carne como matrimonio y lo hemos contristado, a veces hasta apagado al Espíritu Santo. Es tan sensible como una paloma que tantito hacemos algo malo y se siente. Es una persona, el Espíritu Santo, es la tercera persona de la Trinidad, es Dios. Habla con Dios ahí, en tu lugar, platica con Él, dile: Señor, aquí estoy delante de tu presencia esta noche. Hoy, Señor, me acerco a ti por tu gracia y tu misericordia, no por mis fuerzas ni por lo que yo soy o lo que hago, Señor, no. Si estoy aquí delante de tu presencia es por tu gracia, tu favor inmerecido a mi vida. Por medio de tu Hijo Jesucristo me has dado salvación. Muchas veces me hablas a través de tu naturaleza, te quieres comunicar conmigo, que voltee a ver los cielos y que yo reconozca que los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento es la obra de tus manos. Pero yo he estado tan distraído, Señor, porque me he apartado de mi comunión contigo. Perdóname. Me has hablado a través de tu palabra, a través de tu Hijo Jesucristo, y a mi conciencia has hablado muchas veces. Diario hablas a mi conciencia, Señor, y a veces yo la he acallado, pensando otras cosas que no debo de pensar. Hoy, como David, Señor, se acercó a tu presencia, reconociendo que había pecado contra ti, así también yo lo hago. Y te pido que tengas piedad de mí, Señor, y que por tu abundante compasión borres mis rebeliones y me laves más y más de toda maldad y me limpies de todo pecado, de toda contaminación de la carne y del espíritu que yo he permitido en esta vida que tú me prestas. Perdóname porque sabiendo hacer lo bueno no lo he hecho. Es bueno que yo, Señor, me acerque a ti diario en comunión contigo y aprenda a tener una buena comunicación contigo al escuchar tu voz, al hablarte yo también sobre lo que hay en mi corazón. Quiero decirte que mi corazón me ha engañado, he dejado que mi corazón me engañe. Perdóname porque lo reflejo hasta en mi matrimonio. Se manifiestan conductas y actitudes de la carne, me airo, Señor, utilizo palabras y actitudes que no son conforme al fruto del Espíritu, sino conforme al fruto de la carne. Perdóname, Señor, perdona mis pecados, lávame más y más de toda maldad y límpiame de todo pecado, porque contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Perdona mi matrimonio, Señor, hoy lo pongo delante de ti. Hace 8 días tú nos hablabas que para poder crecer en el matrimonio necesitamos trabajar y el trabajo se empieza en restaurar nuestra comunión contigo como matrimonio. Perdóname porque como varón, Señor, yo he faltado a estar tomando la iniciativa de invitar a mi esposa a orar juntos, a estudiar juntos la palabra, a adorarte juntos, Señor. Perdóname, yo soy responsable de este matrimonio y de mi hogar y de mis hijos. Perdóname, Dios. Yo no quiero caer en el engaño del corazón como cayó Zafira y Ananías. Perdóname. No me quiero afanar tampoco en esta vida. Hoy me arrepiento de todo pecado. Sáname, Señor, restáurame por misericordia. Sálvame y seré salvo. Sáname y seré sano, mi Señor. Hoy de todo corazón invoco tu nombre. Yo
yo creo que tu palabra dice que todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén hay salvación. Yo hoy invoco tu nombre, mi Señor. Apiádate de mi matrimonio, Señor. Ten compasión de nosotros y límpianos, Señor. Límpianos de toda contaminación de la carne y del espíritu que nos ha llevado a pecar contra ti. Perdónanos, te hemos ofendido, hemos contristado a tu Espíritu Santo, lo hemos apagado. Y aquí estamos, Señor. Sánanos y restáuranos. Vuélvenos el gozo de tu salvación y un espíritu noble nos sustente. Y entonces como matrimonio enseñaremos a otros matrimonios, Señor, tu palabra y ellos se convertirán a ti, Padre. Rogamos y suplicamos que pongas en nuestro corazón un temor reverente, profundo a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Nos hace falta temor de Dios en nuestro corazón como matrimonio, para poder andar en tus caminos, agradándote en todo y llevando mucho fruto en toda buena obra. Ayúdanos, Señor. No permitas que nosotros nos apartemos de ti. Vuélvenos a ti de todo corazón, Señor Jesús. Te amamos y te bendecimos, Señor. Bendito eres, Padre. Toma un tiempo para adorar, Señor. Conforme a tu amor.
toma de la mano a tu esposa, a tu esposo y dale gracias a Dios. Dile, Señor, muchas gracias por este tiempo que nos has regalado. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a este mundo, no para condenarnos, sino para salvarnos y libertarnos de la esclavitud del pecado. Gracias por hablar a nuestro corazón esta noche como matrimonios y perdonar nuestro pecado, Señor. Hoy confiamos en que tu sangre bendita y preciosa limpia nuestras conciencias de toda obra muerta. Hoy, Señor, nos vamos llenos de tu presencia. Gracias por tu misericordia y Señor, nos comprometemos a seguir trabajando en nuestro matrimonio para glorificar tu nombre en nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias a Dios por este tiempo. Damos gracias a Dios por los que están conectados en Facebook. Ha sido un tiempo de mucha edificación en el Señor y pues, que Dios les bendiga, que descansen, que tengan sueños de paz y primeramente, si Dios permite, nos vemos mañana en el servicio general. Para los que están ahí conectados, por acá los esperamos. Si tienen alguna necesidad o requieren de alguna consejería o administración, estamos para servirles en los teléfonos que aparecen en los anuncios. Cuídense mucho, que Dios les bendiga y hasta pronto.